UMA, Universidad María Auxiliadora. Estoy con el magíster Enrique Castro, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está, don Chema? El tema de hoy es interesantísimo, porque el tema anterior era cómo funciona la aproximación al vendedor, la aproximación al mercado, cómo me posiciono frente a ese mercado, qué tipo de estudios tengo que hacer para ver si la gaseosa que estoy inventando le va a gustar a la gente o no. Pero ahora es cómo funciona el cerebro del comprador. Así es. Eso me parece importantísimo. Porque estamos ya en la era del neuromarketing. Sí. Usted sabe perfectamente eso. Sí. Es muy interesante también saber ello. Y cómo es que una persona, cómo es que cada uno de nosotros toma una decisión de compra, ¿no? Y es interesante analizar y darse cuenta cómo es que una persona va viendo las alternativas que puede tener de acuerdo al primer paso, que es el reconocimiento de un problema o una necesidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos sentimos mal de alguna enfermedad, algo, ok, tenemos definidos, tenemos claros que tenemos una necesidad que es la de solucionar el problema de salud que tenemos. Paso seguido, evaluamos las alternativas, hacemos una búsqueda de información, ya sea también para saber qué problema tenemos, como también para saber qué alternativas son las que hay. Luego de ver las alternativas que existen, tomamos una decisión de compra o de consumo, que en este caso, si seguimos el ejemplo de que alguien se siente mal de salud, tendría que buscar una alternativa de solución al respecto. Y finalmente, después de tomar la decisión, hay un comportamiento post-compra. Todo este proceso es claramente identificable siempre y cuando conozcamos más a nuestros consumidores, a los usuarios y a los clientes. Hay una diferencia entre consumidor, usuario y cliente. Finalmente el usuario es quien hace uso propio del servicio, del producto. El consumidor es quien compra, ¿no? Y el cliente ya es quien compra, pero de manera frecuente, ¿no? Entonces... concepto de lealtad ahí, ¿no es cierto? También, exacto. Y ahí tiene el componente de lealtad para ya hablar propiamente de un cliente, ¿no? Entonces... hay muchos factores que intervienen en este proceso de decisión de compra. Y en todo tipo de industrias, de sectores, ¿no? Es importante que los emprendedores, desde alguien que tiene un kiosco, una tienda por conveniencia, una bodega en el vecindario, y es más, los propios vendedores en Gamarra, en los mercados y demás, sepan cómo es que sus clientes toman las decisiones de compra y quiénes son los que finalmente terminan siendo usuarios, o si es que esa persona que está comprando es la persona que finalmente va a hacer uso, ¿no? Y según ello es que vamos a poder orientar mejor nuestras estrategias de comunicación o de publicidad, ya sea digital o tradicional que podamos ver en vía pública, ¿no? Claro, spot de televisión, carteles en la calle, etc. Así es. Entonces sí es interesante conocer el comportamiento del consumidor en este sentido, ¿no? De esta manera va a ser pues que sea cual sea el producto que uno esté ofreciendo, sepa cómo va a promocionarlo, ¿no? Sepa cómo es que va a llegar al cliente. Normalmente el emprendedor no tiene en cuenta al consumidor y cree que tiene el producto, cree que el producto vale en sí mismo. En otras palabras, yo preparo el mejor cheesecake. Sí, el mejor para ti, porque tú lo has probado y a tu hijo le ha encantado y tu marido está feliz. Pero no es necesariamente el mejor en el mercado. No, y por eso sirve mucho escucharlos. Y por eso sirve mucho también, de alguna manera, también compararse con la competencia, con los competidores, ¿no? Y sobre todo, como le dije, escuchar a las personas. Y para ello hay un proceso también interesante que pueden hacer todos los emprendedores. Y conozco a muchas personas que han lanzado también sus propias marcas de postres, ahora que estamos yendo a la marca a hablar sobre la repostería. Y en principio lo que un emprendedor empieza a escuchar cuando lanza un negocio, y que es normalmente lo que hacen, es lanzo mi negocio y recurro a mi primera red de contactos, a la más próxima, que viene a ser familiares y amigos, ¿no? Está bien. Sí, pero eso está teñido de la subjetividad. Exacto. No quiero quedar mal contigo. Exacto. Está bien, claro. En principio uno va a recurrir a su familia, claro, a sus amigos. Soy tu fan, es excelente.
que pueden hacer que te lo pueden decir para que uno no se sienta mal. Quedar bien, ¿no? pues, para hacerte un beneficio psicológicamente, acompañarte, etc. De hecho, puede tener No te van a parte, decir la verdad, puede tener parte, digamos, de una realidad, pero también puede tener una parte, pues, de parte emocional, ¿no? Y demás. Por eso es muy importante que en este proceso de lanzar un producto, en este caso un postre, también uno escuche a las personas que no necesariamente son de su entorno más cercano, ¿no? Oye, mira, te vendo esto a un precio muy accesible, o te invítale a tus amigos, a tu familia, y a ver qué cosa es lo que te dicen, ¿no? Qué cosa es lo que te cuentan, qué tal les ha parecido el sabor, ¿no? En qué cosas crees que lo puedan mejorar, entre otras cosas más. Sí, bueno, y tenemos pues los focus group y otro tipo de encuestas también, ¿no? Otras técnicas que Te ayudan ayudan a muchísimo, eso, te ayudan ayudan a eso, muchísimo. evidentemente, ¿no? Si es que uno tiene la oportunidad de juntar a diferentes personas en un momento, porque no es fácil, en un momento para poder, por ejemplo, hacer un testeo de producto, es de lo mejor que uno puede hacer. Claro. Y de esta manera incluso uno va construyendo una relación con el cliente. Hay una importante cadena de hamburguesas aquí, peruana, Sí. que se involucra mucho con sus clientes y gana muchísimo en temas de lealtad, ¿no? Digamos, la frecuencia propiamente de sus clientes. Esta empresa, este negocio peruano, incluso los invita a participar de concursos para hacer sabores de hamburguesas. ¿Qué mejor que los clientes te digan qué sabores de hamburguesas son los que desean? Claro. ¿No? ¿Qué mejor que hayan estas oportunidades y estos espacios en que la misma gente que te va a comprar te diga qué sabores quieren, ¿no? Entonces, de esta manera, uno como emprendedor, ¿qué se da cuenta? Se da cuenta, en principio, cuáles son las necesidades, quiénes toman la decisión de compra, Claro. por quiénes se ven influenciados. ¿Por qué? Porque no necesariamente puede ser el hijo el que quiere un determinado sabor. Uno puede llevar a una cadena de hamburgueserías por la cajita feliz o la loncherita, ¿no? Entre otras cosas más. ¿No? Sí, entonces, el diseño es muy exacto, importante. el diseño, el empaque también. Entonces hay muchas cosas que intervienen en ello. Un día hace tiempo, estaba yo en RPP en aquella época, se produjo una discusión con una nutricionista. Le dije, lo que tú recomiendas es muy sano, pero muy difícil de competir con las hamburguesas que te traen juguetitos añadidos a la hamburguesa. Ese es un atractivo fenomenal. Porque ¿qué es lo que estoy comprando? ¿Una hamburguesa? No, lo que estoy comprando es un muñequito en el fondo. Y estoy comprando una ilusión. Y los productos tienen... Bueno, ¿qué pasó al día siguiente que yo llegué? Me esperaba una caja de juguetitos enviada por esa, ¿Así? enviada por esa firma de hamburguesas. Sí, claro, ¿no? Y lo que sucedió en Bolivia, según una investigación que hice, encontré información, por ejemplo, una importante cadena también de fast food, de hamburguesería, que entró a Bolivia, fue que no tuvo éxito porque finalmente la cultura propiamente de este país hacía que su dinero lo gasten en otro tipo de alimentos. Ahora, ¿quiénes iban a esta importante cadena de fast food? Iban los padres con sus hijos porque querían un juguetito. Una cosita, claro. Exacto. Para Entonces, un niño es muy atractivo. y obviamente los padres quieren hacer felices a sus hijos, los llevan, ¿no? Pero no únicamente pues generan ingresos de ello. Hay más cosas. ¿Usted ha visto las galletitas de animalitos, doctor? Sí, claro que sí. Esas bolsas Sí, gigantes, por supuesto. baratísimas. Un sol 50 y... Un montón de animalitos. Sí, una bolsa bien grande. El otro día compré uno de ellos para regalárselo a una niñita. Me lo terminé comiendo yo, porque ¿Ah, sí? la niñita no llegó. Porque me pareció tan interesante las figuras que hacían. Y porque además acá había venido al programa una señora experta pues en gastronomía y había dicho que el ají de gallina y que iba a ponerle galleta de animalito. La pregunta era, ¿por qué de animalito? Bueno, no había una razón objetiva, había la razón subjetiva de la connotación positiva de las galletas de animalito. Todo el mundo conoce galletas de animalito, está en el mercado desde hace un montón de Desde tiempo. hace muchísimo tiempo. Eso Por una muy buena empresa también. De hecho, esa empresa tiene historia, ¿no? Historia, ¿no? Y claro, poco a poco en el tiempo ha ido también mejorando su producto. Ahora, el componente o el sabor de las galletas de animalitos no los encontramos en otras galletas. Por eso es que también lo utilizan como parte de alguna receta de algún plato.
¿no? Y ese es otro de los motivos también, si es que seguimos hablando del proceso de decisión de compra del consumidor, de las amas de casa, en este caso, que preparan sus almuerzos y demás, también está ahí. Ahora, también conozco, uno puede conocer diversidad de personas, ¿no? Que las galletas de animalitos también se las dan de premio a sus mascotas, ¿no? A los perritos, y que les gusta también bastante. Entonces, es un gran producto, pues. Es que finalmente... Es un producto extraordinario. Finalmente, o sea, cumple muy bien con todo, ¿no? Y aquí, en este caso, es muy interesante lo que ha mencionado las galletas de animalitos, porque hay diferentes técnicas para saber cómo un producto puede finalmente mejorarse o evolucionar o finalmente lanzar una idea de negocio similar. Y hay una técnica que se llama el repropósito. El repropósito. ¿Qué es el repropósito? Es que un producto que tiene un propio objetivo, un propio propósito de solución a un determinado problema, puede ser usado para otro problema o para solucionar otro problema. Por ejemplo, el Botox, no sé si sabía, pero el Botox inicialmente era para tratamientos musculares. Correctamente. Y ahora se utiliza para tratamientos estéticos, ¿no? Entonces, eso es una demostración de cómo una técnica como el repropósito en un producto puede ser finalmente derivada. Continuamos con el magíster Enrique Castro, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UMA. Muy interesante lo que estamos conversando, porque estamos hablando de las actitudes del comprador. ¿Por qué el comprador compra? Porque tiene una necesidad, pero también porque le despiertan una necesidad, porque confía en una marca, por lealtad, en fin, por una serie de razones, por beneficios colaterales. Ponía él, Enrique, el ejemplo de la hamburguesa, que los papás le compraban a los niños, no por la hamburguesa en sí, sino porque la hamburguesa venía con un juguetito, unos pingüinitos o no sé qué. Yo he llegado a este país a inicios de los 50, cuando había todavía degustaciones de Coca-Cola. Degustaciones de Coca-Cola. Coca-Cola se estaba introduciendo al mercado. Claro. Entonces, ¿por qué me hice yo Coca-Colista? Esa es la verdad. No estoy haciendo publicidad, no conozco a nadie. Porque a mi mamá le regalaron para mí una colección de botellitas chiquitas de Coca-Cola en una cajita de plástico. Es beneficio original, esto adicional. Hay algunas personas que está muy difundido esto, dicen que sobre todo en las mujeres, no sé si soy machista al decirlo, que se compra para resolver faltas, problemas psicológicos, angustias, depresiones, decepciones amorosas, me compro, no sé qué. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se está viendo eso? Sí, bueno, hay un tema emocional. Pero usted sabe que muchos de nosotros, muchas de las personas son más emocionales que racionales propiamente. Completamente. Entonces, cuando uno está pasando un momento difícil, de estrés y demás, busca, obviamente, liberarse, entrar en un espacio que no sea en el que se encuentra en una zona que no es confortable para la persona. Entonces, definitivamente existen y seguramente también muchos de nosotros podemos conocer estas personas que van, por ejemplo, se sienten estresados, tienen muchas deudas y demás, pero aún así van y se compran algo, ¿no? Sienten de alguna forma que alivia o que distrae momentáneamente ese estrés o esa emoción negativa que están teniendo en ese momento. Y también hay otras personas que piensan, bueno, de esta manera yo llamo también a que venga más, exacto, más dinero y demás. Y por ello también entre tantas costumbres encontramos las chinas, las de Asia, donde, por ejemplo, inauguran un local, un restaurante y hacen un banquete pero tremendo, ¿no? Es también mucho un tema cultural, ¿no? Cultural. Después y claro, en algunos países todavía queda la costumbre del regateo. Por supuesto. Como un ceremonial, es un ritual, efectivamente. La compra tiene una finalidad ritual. Entonces comienza la negociación del precio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora en el Perú esto lo veo menos, pero en una época se veía bastante. Sí, en el sí, mercado sí. se veía bastante, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, de alguna manera también siempre nosotros mismos incluso hemos podido recurrir al regateo, ¿no? A que le den una rebaja sobre un precio. Pues la rebaja, ¿no? Por pequeña que sea, ya nos da una sensación de haber triunfado. Y si no es una rebaja, es una yapa. La yapa. Una yapa. Que hasta ahora lo vemos, por ejemplo, en los increíbles emolienteros que están en nuestro país, ¿no? Hace 2 días también me fui a una carretilla y pedí un emoliente y veía que también, bueno, la yapa, y eso forma parte también de nuestra cultura. Forma parte de nuestra Forma parte de nuestra cultura. cultura.
efectivamente. La IAPA es una institución que los franceses, no sé si se sigue utilizando la palabra, pero antes en Francia era ñap, ñape. ñap, era de IAPA, Oh, venía de IAPA. interesante. No sé si modernamente se está usando. Estoy hablando de que eso yo lo he escuchado hace muchos años de ya. Pero, en fin, o sea, una venta es en realidad un proceso psicológico. Un proceso de decisión que las personas tomamos, todas las personas tomamos muchísimas decisiones en el día, desde la más sencilla, de qué voy a desayunar, hasta al momento que uno se va a acostar. Y entre esas decisiones se encuentran justo las que son referidas a una compra, ¿no? O al consumo de algún servicio o algún producto, ¿no? Para determinados productos sí intervienen diferentes perfiles de personas. Por ejemplo, para los niños están los padres, pero también están los abuelos. Muy bien. ¿No? Para un joven que va a postular a una universidad, gran parte de la decisión también forma parte de los padres. Entonces, siempre este tipo de decisiones... ¿No? Sí, claro. Hay muchas decisiones que involucran a toda la familia, ¿no? Y es importante que sepamos esto. Nosotros como universidad hacemos un seguimiento y un estudio muy cercano que nos permita saber la forma en cómo piensan nuestros estudiantes, cuál es el perfil que tienen, ¿no? Entre otras cosas más, porque tal como lo vengo mencionando al inicio, es importantísimo que conozcamos quiénes consumen nuestros productos, claro, nuestros servicios. Entonces, importantísimo que sepamos quiénes intervienen en una decisión de compra, ¿no? Están, por ejemplo, las personas que recomiendan también, que no necesariamente pueden ser familiares. Puede ser alguien, mira, te recomiendo este producto, úsalo. Y ahí viene la publicidad boca a boca que dicen que es muy fuerte. Eso es muy importante, ¿no? Que es muy fuerte. Pero a veces no le damos importancia a eso. Y no le damos importancia. Sin embargo, algo que siempre recomendamos a los emprendedores en todas nuestras carreras, porque en nuestras carreras siempre enseñamos en emprendimiento, y en emprendimiento están diferentes técnicas justamente para que puedan lograr vender más, es mostrar testimonios que sirvan de alguna manera de apoyo y que muestren que personas como las del público objetivo están ya consumiendo nuestro producto. Así y son muy fuertes. Ahí se ha abierto un campo nuevo que es el de la publicidad a través de los famosos influencers. Esto es novedoso, Así por lo menos en el Perú. Así es. Hay que tener, de hecho, no estoy en contra de los influencers, pero sí hay que saber bien, hay que conocerlos bien y saber qué tanto enganche tienen con sus seguidores. Los influencers, poco a poco, de hecho, han ido apareciendo muchos más y forman parte de, digamos, algunas estrategias de marcas para poder tener presente una marca, ¿no? Y de alguna manera que pueda llegar a más personas, ¿no? Sin embargo, hace unos días atrás escuché a una persona influencer también que mostraba un resultado de un estudio que habían hecho en Europa, que decía que los influencers no siempre funcionan porque habían hecho una reunión de influencers de diferentes países, juntaron a todos y todos lo estaban haciendo con profundos para una buena causa. No recuerdo exactamente la buena causa, pero como resultado no pasaron los 5.000 euros o 50.000 euros, no recuerdo exactamente, pero fue los profundos que lograron bajísimos. Entonces hubo una pérdida, obviamente, porque les dieron, hicieron gastos de hospedaje, fiestas y demás para los influencers, pero al final no llegaron a hacer ¿Eso qué se debería? Es que una cosa es la influencia de una marca o de otra cosa, y otra cosa es, o sea, la gente distingue. Definitivamente. La finalidad. Y es que, como parte de este estudio también salió que muchos de los consumidores o muchas de las personas que siguen a estas personajes, vamos a decirlo así, porque finalmente un influencer se convierte en un personaje, lo hacen por entretenimiento. Entonces, claro, hay otros que han llegado a realmente convertirse en un referente y dicen, mira, él lo está usando, entonces yo también lo puedo usar. Si él lo recomienda, debe ser bueno. Sin embargo, hay algunos que ya, de alguna manera, simplemente dan a sus seguidores entretenimiento, que es lo que muchas veces las personas encuentran, ¿no? Entonces,
Sobre todo en las redes hay sociales, no que, pasatiempos. exacto, va a depender mucho del influencer porque hay muy buenos también, ¿no? Que realmente dan contenido que realmente sirve. Pero ahora hay muchos jovencitos que aspiran a convertirse en influencer. ¿Sabes? Eso es una fiebre que hay entre los jóvenes. Así es como parte de toda la moda, ¿no? Todas TikTok modas. nació, bueno, o se fortaleció en uso y cantidad de usuarios en la pandemia, ¿no? De hecho, fue una de las aplicaciones que agarró mucha fuerza en la pandemia porque estábamos obviamente encerrados, ¿no? Y empezó a agarrar mucha fuerza a lo largo del tiempo y hoy en este año es una de las aplicaciones que también está siendo bastante usada. Y claro, viene como parte de una moda porque ven que gente menor a 18 años es influencer. Sí. Y gente también obviamente un poco mayor y dependiendo también de diferentes Depende sectores, del producto industrias. y a dónde quiere Exacto. llegar también, ¿no? Es que están teniendo, y resulta tal vez hasta, entre comillas, fácil poder hacer eso. Ahora, ser influencer requiere pues que uno tenga equipos, que uno pueda dedicar tiempo a editar los videos que va a hacer, ¿no? Y no es cosa fácil en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, hay otra cosa que es muy importante. Las grandes empresas conocen a sus clientes de tal forma, a partir de una o dos o tres compras iniciales, y ya te van dando un montón de recomendaciones. A partir de tu perfil, ellos te hacen un estudio a ti como consumidor, y a partir de ese perfil tuyo, te van ofreciendo productos que crees que te pueden interesar. Así es. Eso ocurre con todas estas transnacionales de las ventas por internet. Por ejemplo, Netflix es un ejemplo. Sí, totalmente. Y ahí utilizan Machine Learning y algún tipo de inteligencia artificial que permite justamente ir aprendiendo de ellos. Bueno, Enrique, gracias por la visita. Muchas gracias, don Chema. Quiero aprovechar Saludos, solamente unos por favor, segunditos, adelante. por favor, si me permite, en darles a conocer estos programas de diplomaturas internacionales que nuestra UMA, nuestra Universidad María Auxiliadora está lanzando. Son en marketing digital, en innovación y cultura corporativa y en finanzas corporativas. Doble certificación, una a nombre de la Universidad María Auxiliadora y otra a nombre de la IUMAFIS, una universidad colombiana acreditada. Todos pueden acceder a estas diplomaturas, únicamente se requiere tener estudios secundarios completos y forman parte de un diplomado junto con otras más diplomaturas. En 8 sábados solamente pueden obtener una doble certificación en la especialidad que les he comentado.